Estamos leyendo las epístolas de los apóstoles. Hemos tenido un excelente recorrido por la epístola a los romanos escrita por el apóstol Pablo. Ahora estamos llegando a la epístola a los corintios. Vamos entonces a tener una introducción para que entendamos algo acerca de estas cartas. Corinto, una de las ciudades más importantes de toda Grecia. Era una ciudad capital de la provincia de Acaya. Esto había sido colonizado o conquistado más bien por el Imperio Romano. Estaba situada en un lugar muy estratégico donde habían dos puertos. Un puerto daba hacia Italia, o lo que podemos llamar Europa, y el otro puerto daba hacia Asia. Entonces, eran puertos importantes y lugares famosos donde se movía el dinero. Allí había mucha riqueza, había mucho dinero por mover. Era como ir a Estados Unidos, por decir algo. Hoy en día se movían los pesos, la moneda, el dólar de aquella época. Era un comercio muy poderoso. Muchísima gente tenía que pasar por allí o viajar allí, y muchos también llegaban a Corinto por diversión. Era un lugar famoso por sus prostitutas, pero las prostitutas también estaban ligadas a la religión. La mayoría estaban ligadas a la religión. Habían prostitutas sacerdotisas, las más hermosas, escogidas y consagradas a la religión de Artemisa. Estas prostitutas eran consagradas a la religión, y muchos hombres viajaban desde muchos lugares del mundo de aquella época, viajaban para poder tener un encuentro con estas mujeres. Era un lugar de mucho mover de dinero, de mucho mover de comercio, de mucho mover religioso y pagano, idolátrico. Había una diosa llamada Afrodita, así se llamaba. Afrodita era la principal, y las mujeres estaban consagradas, las que trabajaban en la prostitución. Bueno, si se puede llamar eso un trabajo, ¿no? Como lo llaman hoy en día, sabemos nosotros que es una acción pecaminosa, es una costumbre mundana, pagana, destructiva, que ha hecho mucho daño a la humanidad, pero todo esto se movía en Corinto. Ahora bien, allí se atrevió Pablo a entrar y vivió casi 2 años en ese lugar, y predicó la palabra del Señor y plantó una iglesia. El ministerio de el apóstol Pablo es admirable. Nosotros vimos en la historia de los hechos de los apóstoles cómo los apóstoles se extendieron por todas partes predicando el evangelio. Pero Lucas se concentra mucho en el ministerio de Pablo, fundando iglesias y viajando por todas partes. Allí predicó la palabra del Señor, mucha gente se convirtió, y fue fundada una iglesia que dentro de poco tiempo la iglesia creció. Gente allí fue lavada de sus pecados, fueron convertidos al Señor, y la iglesia se hizo fuerte. El templo que había allí de la diosa Afrodita tenía multitudes, posiblemente más de 1000 prostitutas, sin contar las otras que no tenían que ver con la religión, sino con el comercio. Entonces era un lugar de mucho paganismo y muy visitado por mucha gente. Pero en medio de esa multitud de paganos y de mundanos, porque había toda clase de vicio en ese lugar para divertirse,
para ver teatro y todo tipo de diversión. En medio de todo esto tan popular y tan movido, crece una iglesia del Señor, una iglesia cristiana. Se convierte gente con toda clase de vicios, homosexuales, borrachos, prostitutas, vagabundos, adúlteros, mentirosos, gente con distintos problemas y pecados llegan al Evangelio, muchos gentiles, y la iglesia comienza a crecer y Dios por su gracia los llena de los dones del Espíritu Santo y comienzan a ver manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Pero tenían mucha deficiencia en la doctrina. Se formaban ciertos desórdenes. Como si fuera poco, pues muchos de los creyentes que habían abandonado la vida vieja, de repente manifestaban obras de la carne. Aquellas cosas parece que revivían en ellos, como nos explican las mismas epístolas y nos llaman la atención en la doctrina, que aunque estamos en Cristo, a veces se manifiesta en nuestra vida la carne, algunos pecados. No se necesita siempre ser un inconverso para manifestar obras de la carne. A veces los creyentes dejan que ese viejo hombre se manifieste y eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Los creyentes se congregaban, buscaban al Señor y se manifestaba el poder de Dios, pero eran poco instruidos en la maestría de la palabra del Señor. Necesitaban un buen maestro. Alguien escribe al apóstol Pablo y le da unas quejas de las cosas que están sucediendo. Entonces el apóstol Pablo envía una carta, la primera carta, y esta carta tuvo que ajustar algunas cosas que estaban sucediendo allí, y Pablo entonces, detrás de la primera carta, envía una segunda carta. Esta segunda carta que él envía no fue muy bien recibida por todos. Algunos comenzaron a tener cambios en su vida, es decir, de verdad empezaron a andar en el espíritu y a echar fuera las obras de la carne. Pero hubo otros rebeldes allí en Corinto que no quisieron la carta de Pablo y esa segunda carta desapareció, se perdió. La segunda carta a los Corintios posiblemente, ya que no encontramos ningún registro de qué sucedió con esa carta, posiblemente fue destruida, desechada por los rebeldes, porque siempre habrá en las iglesias alguien que es rebelde y no acepta las correcciones. Siempre habrá alguien que no quiere que se le diga la verdad, que se le ajusten las cosas y murmuran detrás de cortinas. Nosotros los ministros de Dios enfrentamos eso. Enseñamos a la iglesia, la gente sale hacia sus casas y casi siempre enfrentamos que en las casas ellos empiezan a hablar del mensaje. Sí comprendo que hay muchas iglesias que no tienen un mensaje bíblico, sustancioso, sino un bla, bla, bla del predicador o del pastor. Eso lo sabemos. Hoy en día sucede. En muchísimas iglesias hay demasiado hablar. En el púlpito, demasiada habladuría, demasiados chistes, mucha gracia, muchos cuentos y fábulas, y la gente parece que va como a perder el tiempo el día domingo al culto, e incluso en los estudios bíblicos no hay un estudio bíblico como tal. Y es verdad, la gente sale criticando porque no les gustó el mensaje. No es que sea lo más correcto que critiquen, pero suele pasar y a veces tienen razón de decir que están inconformes con el mensaje. Pero también hay quienes tratamos de predicar un mensaje bíblico y claro, y la gente a veces se va para su casa y comienzan a hablar del mensaje que hemos predicado y a murmurar y a criticar
y a estar en desacuerdo, y a veces la razón es porque nuestros mensajes bíblicos y cristocéntricos les afectan sus sentimientos, su carnalidad, su rebeldía. Entonces, cuando tocamos esos puntos, ellos están molestos y comienzan a hablar en contra del mensaje que hemos predicado. Eso también suele pasar. Total que esta segunda carta del apóstol Pablo no fue bien recibida. La primera fue leída y conservada, pero la segunda no fue bien recibida y fue destruida. No se sabe qué pasó con esa carta, pero desapareció. Sin embargo, algunos tuvieron cambios. Algunos sí comenzaron a corregir. Entonces el apóstol Pablo, detrás de la segunda carta, envía una tercera carta a los Corintios. Y esa tercera carta sí está registrada como inspirada por el Espíritu Santo. No estoy diciendo que la segunda no, pero desapareció. Pero la tercera sí aparece en nuestro canon bíblico. Entonces las cartas que tenemos a los Corintios son la primera y la tercera. La primera y la tercera aparecen en nuestra Biblia como primera y segunda carta. La primera, la segunda desapareció y la tercera aparece como la segunda carta a los Corintios. Esa es la historia de las epístolas a los Corintios. Y por fortuna, pues tenemos estas dos que tienen una gran riqueza de lo que el apóstol Pablo nos dice, correcciones, en fin. Esta carta podemos, como algunos buenos teólogos la han dividido, podemos nosotros hacer una división también de esta manera. En el capítulo 1, versículos 1 al 9, tenemos la introducción y el saludo. En la segunda división puede ser capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, 21. Ahí habla de las divisiones que hay en la iglesia de los Corintios. En el capítulo 5 hasta el capítulo 6, 20, tenemos los desórdenes morales que habían en la iglesia de los Corintios. Ya en el capítulo 7 tenemos la discusión sobre el tema del matrimonio. En los capítulos 8 hasta el 11 tenemos la discusión sobre los alimentos ofrecidos a los ídolos. En el capítulo 11, desde el versículo 2 hasta el 14:40, tenemos toda la discusión sobre el culto público, los dones del Espíritu Santo, la cena del Señor, todos estos temas, el hablar en lenguas y la manifestación de los dones, en fin. Luego en el capítulo 15 tenemos la doctrina de la resurrección de los muertos. Y en el capítulo 16, algunos asuntos personales, saludos y asuntos prácticos para finalizar. Esa es la división. Podemos iniciar entonces desde el capítulo 1, los primeros 9 versículos, para que leamos hoy la palabra del Señor. Dice la Biblia así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahí le está acompañando el hermano Sóstenes. Le escribe Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, en medio de una ciudad pagana, monstruosa, prostituida, llena de hechicería, de comercio, de borracho, de pecadores, pero hay una iglesia de Dios que está allí en Corinto. Escribe a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en toda la cosa fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados,
a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí comienza entonces el saludo del apóstol Pablo. El primer versículo entonces dice que yo soy Pablo quien escribo la carta, dice el apóstol. Dice, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, que le acompaña. Ahora bien, el original griego estuve buscando cómo está escrito en el original y dice llamado apóstol. En la Reina Valera dice llamado a ser apóstol. Esto no cambia la doctrina, por supuesto que no. Sin embargo, se le añade la frase a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, él aclara que él no es llamado apóstol, es decir, embajador y mensajero, porque él se puso como apóstol, sino que él dice que es por la voluntad de Dios, que él es llamado apóstol y el original dice del ungido. Exacto, Jesucristo es el ungido. Entonces él es llamado a ser un mensajero y embajador del ungido por la voluntad de Dios y no voluntad humana. Hoy tenemos muchos apóstoles que se han comprado una credencial y que ellos mismos se autodenominan apóstoles porque predican allí 2, 3 esquinas y de pronto logran levantar un terruñito por allí, ya se sienten apóstoles y compran una credencial. O porque llega un supuesto profeta de esos modernos que hay hoy y entonces así te dice el Señor, yo te nombro apóstol. Bueno, Pablo había sido llamado por el Señor directamente porque las características de un apóstol eran haber sido llamado directamente por el Señor, escogido directamente por Él y formado directamente por Él. Entonces los tantos apóstoles modernos que hay, no sé quién los escogió, quién los llamó, en qué momento se encontraron a Cristo, como Pablo se lo encontró y también los otros apóstoles se lo encontraron allá en la playa, sentado en el banco de los tributos públicos, cuando el Señor dijo, Mateo, sígueme. Cuando el Señor le dijo a los pescadores, dejen las redes y yo los haré pescadores de hombres, vengan conmigo. Y estuvieron con él 3 años y los formó. Por eso era que algunos no aceptaban a Pablo como apóstol. Decían, ¿en qué momento el Señor te llamó a ti y te formó? Y él cuenta su testimonio y dice en el capítulo 9 de los Hechos que él iba camino a Damasco, persiguiendo cristianos, arrastrándolos por el piso, matando. De esta manera mataron a Esteban. Y el Señor se le apareció en el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo te enseñaré a ti lo que vas a padecer ahora por mi causa. Lo llamó como el apóstol a los gentiles. Él le predicó a judíos también, pero cuando estos no le escuchaban, él se iba y predicaba a todos los gentiles y se extendió el evangelio por todas partes y el Señor le dijo que iba a sufrir por la causa y de hecho fue apedreado, perseguido, prisionero y muchas cosas más. Fue un misionero muy fiel. Además de eso, los apóstoles debían haber visto a Jesucristo resucitado. Eran los fundadores de la iglesia del Señor, establecían el fundamento, la doctrina y tenían la misión de terminar la escritura, la Biblia, sería cerrada en el capítulo 22 de Apocalipsis. Toda esta misión tenían. Entonces, los apóstoles de hoy, ¿de dónde salieron? ¿De dónde son ellos? ¿Quién los llamó? Mis amados hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 15 dice, se me apareció a mí al último como a un abortivo. Al último como a un abortivo, el último de los apóstoles. Muy bien, entonces tenemos todo esto para que aclaremos por qué Pablo dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, lo aclara. ¿Hay una iglesia de Dios en Corinto, Pablo? Tú estás hablando de la ciudad de Corinto, Pablo, la ciudad de los paganos, la ciudad comercial donde se buscan los dólares de aquella época. No se llamaban dólares, obviamente, sino la moneda de aquella época, el billete de aquella época, el dinero de aquella época, aquella ciudad populosa, poderosa,
donde hay tantísimas prostitutas que atraen a los hombres de todo el mundo. Se habla mucho de Corinto, Pablo, por la prostitución. Cuando un hombre quiere pasar un buen tiempo sexual de orgía, va allí. Y si quiere, va al templo de la diosa Afrodita y va a encontrar allí sacerdotisas que son muy caras. Un hombre, para poder acercarse a una mujer de estas, tenía que pagar una cantidad de dinero. Total que allí esa ciudad tenía dinero, pero por cajas, porque los hombres millonarios ricos de otras ciudades y otras naciones iban a ese lugar con el fin, aunque sea, de ver a estas mujeres. Y allí gastaban mucho dinero porque eran muy famosas aquellas mujeres y todo lo que se hacía en esta ciudad. Allí hay una iglesia de Dios. Pues sí, ¿cómo les parece que estuve predicando en esa ciudad casi 2 años y logramos establecer una iglesia que está creciendo? Y ahora a esa iglesia le envío algunas cartas de doctrina para poderlos enderezar. Ellos son los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También el griego dice llamados santos. Bueno, aquí se le añade llamados a ser santos, no cambia la doctrina por esto. Ellos, con cualquier hermano que sea cristiano, santo, que esté en cualquier parte del mundo, ellos son hermanos también. Él es Señor de ellos. Jesucristo es el Señor de los que están en Corinto y es Señor nuestro, de los que estamos aquí escribiendo esta carta, dice Pablo. Gracia y paz es el saludo a vosotros, pero no es gracia y paz de nosotros, sino que esa gracia y paz que les deseamos, por la cual oramos por ustedes, esa gracia es de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo solo soy un mensajero que les escribo esta carta, está diciendo Pablo, pero la gracia y la paz vienen de parte de nuestro Dios y del Señor Jesucristo para todos ustedes. Hermanos, le doy gracias a Dios cuando me acuerdo de ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque veo que ustedes han sido enriquecidos en Él. La iglesia en Corinto ha crecido, gente se está convirtiendo y veo que tienen algunos buenos predicadores porque han sido enriquecidos en toda palabra y en conocimiento. Ustedes tienen allí enseñanza y tienen ciencia. La iglesia se está fortaleciendo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, lo que les hemos predicado está dando fruto. Y estoy contento de enviarles esta carta en respuesta a lo que alguien me ha escrito, pues, de que algunas cositas están pasando allí muy buenas, muy maravillosas, porque veo que ustedes están creciendo en palabra, en ciencia y en el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que no les falta ningún don. Tengo entendido que en sus cultos se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Por ahí alguien me ha enviado un video, me ha enviado unas fotos y ustedes veo que están creciendo. Hay una manifestación de poder, una manifestación del Señor Jesucristo en medio de ustedes, de los poderes del Espíritu Santo. Así es de que me gozo de escuchar y leer lo que ustedes me están enviando. El versículo 8. Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, hasta su venida, para que sean ustedes irreprensibles en el día de la venida del Señor Jesucristo. Aquí no está hablando el día del Señor, de los juicios del Señor, sino el día del Señor Jesucristo, que es cuando Él arrebate a la iglesia. Eso es el día de nuestro Señor Jesucristo, no es lo mismo que el día de Jehová, el día de la venganza de Dios. Entonces, quiero que sean irreprensibles porque el Señor Jesucristo viene pronto por ustedes. Viene pronto por nosotros. Fiel es Dios, recuerden ustedes, hermanos de Corinto, que fiel ha sido Dios, por el cual ustedes han sido llamados a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es mi saludo para ustedes y en breve voy a hablarles a ustedes de lo que me han escrito en la carta.
Yo quiero rogarles, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, versículo 10, porque ya alguien me escribió que hay divisiones, hay pleitos. Veo que son enriquecidos, pero ustedes tienen pleitos, sino que quiero que estén perfectamente unidos en una misma mente, una misma doctrina, una misma enseñanza. No quiero que se dividan como las iglesias futuras del año 2000 que van a estar totalmente divididas. Quiero que en Corinto estén como uno solo, una sola iglesia, porque en Corinto hay una sola iglesia. Así de que les escribo esta carta para que no se dividan, porque miren 2000 años más adelante lo que va a pasar. En Cúcuta van a haber muchas iglesias. Allá en San Fernando de Apure, muchas iglesias, todas divididas y cada quien predica algo diferente. Así de que no quiero que les pase a ustedes hoy, aquí en Corinto, como va a pasar dentro de 2000 años en las iglesias, que todas van a estar cada una por su lado. Les advierto que hoy en Corinto somos una sola iglesia madre y tiene células en distintos barrios de Corinto. No quiero que se dividan, porque miren de aquí a 2000 años cómo va a estar la iglesia del Señor. Que si por allí las asambleas, por aquí cuadrangular, por aquí las independientes, por aquí pentecostales, por aquí bautistas, y cada quien en algo, y por otro lado, como si fuera poco, un montón de iglesias con organizaciones diferentes, con doctrinas diferentes, pero también evangélicas, y predicando incluso herejías terribles en esos púlpitos y dejando entrar a falsos maestros y predicando por todas partes. Quiero que ustedes tengan una misma mente, un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, versículo 11, hermanos míos, por los de Cloé. La gente de Cloé, ellos me han hablado y me han dicho que ustedes andan en contiendas. Así de que aquí les va esta primera carta para instruirlos, y por el mismo canal y a la misma hora van a tener ustedes una respuesta contundente acerca de las cosas que están pasando en Corinto. Recuerden que en Corinto hay paganismo, prostitución, borrachera y toda clase de pecado, y yo quiero que ustedes se mantengan santos para que sean ejemplo a las iglesias que están allá en Corinto. Muy bien, mis amados hermanos.